de María y van a estar preparados de antemano. Ese viernes usted no va a tener problema de que se alisten y se bañen a tiempo, porque van a ir a la casa de su amigo a recibir el sábado. Por eso es bueno darles esas variedades a la casa de los vecinos o a algún otro lugar. Otra idea, dramatizar la historia bíblica o la lección de escuela sabática, permitiendo que cada miembro de la familia tenga un papel que desempeñar. Usted reparte de antemano y les dice a los niños: tú vas a ser José, yo voy a ser Abraham, ella va a ser Sara. Y se reparten las partes de la lección. Primero, al principio de la semana, se las cuentas, y una vez que ya aprendieron la lección, luego ahora la vamos a actuar. Es una manera de darle participación a los niños. Número 6. Otra vez puedes tener un culto formal, como si fueran la iglesia. O sea, tal cual como si fueran la iglesia. Uno de tus hijos pasa adelante, da la bienvenida, otro tiene la lectura bíblica, otro anuncia el himno, otro lo dirige. Tienen la oración y entonces siguen el culto. No es para todos los días, pero es para darle variedad al culto. Otra idea, en uno de los cultos pueden pintar un cuadro, toda la familia, y luego cada uno explicar la parte del cuadro que él le agregó. ¿Y por qué le pusiste eso en este cuadro? Cada uno va pintando un pedazo en el culto del cuadro hasta que luego se lo pone allí. Y toda la familia va a estar recordando lo que aprendieron ese día en el culto durante todo el día al ver el cuadro que pintaron. Y a los niños les encanta ver lo que ellos hicieron puesto en la pared. Otra idea, puedes grabar o filmar el culto familiar y luego verlo al próximo día en el culto y comentar: mira qué bonito que lo hiciste, ya ves que tienes mucho talento. Y si hay alguna cosa que no salió tan bien, darles ideas de cómo mejorar. Eso siempre es interesante. Si está filmado, verlo al próximo día. Otra idea, usar diapositivas o una presentación en PowerPoint, un slideshow. Las preparas de antemano y utilizas eso. No es todos los días, pero de vez en cuando darles algo diferente para el culto. A los niños les gusta algo visual también. Número 10, contar por una semana la historia de los himnos más conocidos, una historia cada día. Hay libros que te traen las historias de los himnos, entonces ese día cantan ese himno y en el culto el papá o la mamá les cuentan la historia de ese himno o algo relacionado con ese himno. Eso hace que apreciemos más los himnos de nuestro himnario. Número 11. Colocar un papelito, las fechas de los cultos de la semana, y cada uno mete la mano y saca un papelito y ya sabe a quién le toca el culto en tal día y tiene que prepararlo a su manera. Número 12, que los padres dramaticen con distintas voces las historias de la Biblia. En lugar de leer la lección de escuela sabática, el papá y la mamá van leyendo un pedacito cada uno y imitando la voz del que está hablando en la historia para ponerle más interés. Número 13, tener una lista de actividades variadas para recepción del sábado. Variar de sábado en sábado para hacer el culto del sábado especial. Por ejemplo, recibir el sábado viendo la puesta del sol junto al lago. El próximo viernes vamos a ir a esperar la puesta del sol al lago. El próximo sábado vamos a despedir el sábado en un parque. O levantarse tempranito por la mañana un domingo a ver la salida del sol en la montaña. Bueno, aquí en Chicago no hay montaña, pero hay otros que nos están viendo que tienen las montañas allí cerca. Vayan tempranito antes de la salida del sol y tengan el culto en un lugar especial para sus hijos. Número 14, tener una lista de juegos bíblicos y dejar que los niños escojan cuál juego se usará. Es bueno tener ejercicios bíblicos, pero no deben ser la norma del culto, sino los niños se acostumbran
que siempre tiene que haber un juego para el culto. Es para variar, pero no para todos los días. Una vez por semana o 2 veces por semana, hoy vamos a tener un juego bíblico. Eso se puede incluir para darle variedad. Número 15. Variar por semana los temas del culto. Por ejemplo, esta semana vamos a estar aprendiendo de los niños de la Biblia y hablar del niño Moisés, del niño Samuel, etc. Otra semana, hoy vamos a hablar de los hombres que hicieron lo malo en la Biblia y hablar el ejemplo de los que hicieron lo malo. Otra semana, hoy vamos a hablar acerca de los reyes de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de las mujeres famosas en la Biblia. Y cada día tener una historia distinta y después pedirle a los niños que relaten las historias para ver lo que aprendieron. Número 16. Ahí dentro del 15 se puede sacar lecciones de animales, lecciones de las plantas, etc. Ir variando los temas que damos en los cultos. El número 16. Celebrar la recepción o despedida del sábado al estilo judío. Si tú nunca lo has hecho, es una experiencia muy especial. Y si no sabes cómo lo celebran los judíos, la recepción del sábado, pues sería bueno que un día vayas con tu familia a una sinagoga a recibir el sábado. Sería un bonito culto de recepción de sábado. Aquí en Chicago hay muchas sinagogas y hasta hay sinagogas de habla hispana aquí en Chicago. Ve, mira cómo ellos lo hacen. O si tienes una familia judía amiga, pregúntale cómo ellos reciben el sábado. Es muy bonito, es una ceremonia muy especial. Se prenden velas en la casa para recibir el sábado. Se sientan en torno a la mesa, tienen la comida del sábado con un mantel especial que dice comida para el sábado. Es muy bonito cómo los judíos celebran el sábado, cómo sacan la Torá, cómo besan el libro de Dios mostrándole el respeto. Yo no digo que todos los días haya que hacerlo así, pero es una buena idea para que nuestros hijos aprendan como otros lo celebran. Número 17. Escoger un día a la semana para contar las bendiciones de Dios y las respuestas a las oraciones. Decir, ok, el martes próximo vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él hizo por nosotros. Hagan su lista desde ahora y vayan llenando su listita porque el próximo martes vamos a recordar todas las cosas buenas que Dios hizo por nosotros. Anótenlas allí. O las oraciones contestadas, etc. ¿Okay? Número 18. Un día puedes invitar al pastor de tu iglesia o al anciano de tu iglesia que venga a celebrar el culto de recepción del sábado en la casa, invitarlos a cenar ese día. Número 19. Que los niños dirijan el culto familiar. Perdón, ese parece que está repetido. Y el número 20, invitar a varias familias a reunirse juntas en la iglesia o en algún otro lugar para recibir o despedir el sábado juntos. Estas son simplemente algunas ideas que tú puedes tratar. Lo importante es que traspasemos la antorcha de la fe. Que cumplamos con el mandato de Dios de pasar a la próxima generación la fe. No alcanza con hablar del Dios de nuestros padres, no alcanza que Dios sea tu Dios. Tu hijo, tu hija tiene que llegar a decir, este es mi Dios. Y hasta que ese momento llega, los niños primero creen en el Dios de sus padres. Así como habla la Biblia, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero un día, Jacob hizo un pacto con Dios cuando estaba solo. Pueden buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Jacob tuvo que huir de su casa. Y esa noche
La primera que pasó fuera de su hogar, dice el versículo 11, llegó a un lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por la escalera. Y aquí que Jehová estaba en la parte alta de la escalera, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque era Luz el nombre de esa ciudad primero. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me diere, el diezmo lo apartaré para él. Ahora noten aquí, Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, soy el Dios de Isaac tu padre. Y Dios paró allí, lo dejó a Jacob para que él dijera: Jehová será mi Dios. Llega un momento cuando la fe que nosotros le dimos a nuestros hijos tiene que llegarles a hacer decir: Jehová será mi Dios. Mientras los niños están pequeños, creen en lo que tú le hablas, pero tiene que llegar el momento en que ellos hagan un pacto con Dios. Y ese es el momento más feliz para la vida de los padres, cuando esos niños, a veces tiernos de edad todavía, llegan a decir: Jesús es mi Dios, yo le voy a servir por toda mi vida. Ojalá que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, poder ver a nuestros hijos traspasar la antorcha que una vez alguien nos dio a nosotros. Es muy importante que entendamos que este es un mandato de Dios y lo pongamos por obra. Yo sé que hay padres aquí que trataron de cumplir este mandato en sus hogares. Es cierto, llega a veces el momento cuando, por más que nosotros enseñemos a nuestros hijos, ellos toman su propia decisión. Nos pasa a todos, en todos los hogares. Hay hijos que siguen el camino del Señor y hay otros hijos que se rebelan. Pero hay una promesa. La promesa es: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere ¿qué? Viejo, no se apartará de él. En la Biblia en hebreo no dice: cuando fuere viejo no se apartará de él. En la Biblia en hebreo dice: instruye a tu hijo en el camino que debe andar, y al llegar a viejo andará en él. A veces nuestros hijos se apartan, pero cuando llegan a madurar, vuelven a retomar el camino. Por eso debemos orar
por nuestros hijos. Por eso debemos pedirle al Dios del cielo que nos ayude a hacer del culto algo que sea un recuerdo feliz. Que el día que se vayan de nuestra casa, se recuerden, en mi casa aprendí a respetar a Dios. En mi casa aprendí a adorar a Dios. En mi casa se cantaba. En mi casa se oraba. En mi casa se alababa el nombre de Dios. Aprendí a servirle. Aun si cuando están fuera no lo hacen, esa semilla está en su corazón. Y un día ellos van a tener su casa. Ellos van a tener su hogar. Ellos van a tener sus hijos. Y si la semilla que tú sembraste está puesta en su corazón, ellos también van a querer que sus hijos conozcan de ese Dios. Que Dios nos ayude para que cada uno de nuestros hijos pueda tomar esa decisión. Jehová será mi Dios. Ya no es el Dios de mi papá, ya no es el Dios de mi mamá, el Dios de mis abuelos. Ahora es mi Dios. Y un día nuestros hijos van a estar solos. Un día no van a tener a papá y a mamá a su lado para que los llame a hacer el culto. ¿Se acuerdan de la historia que les conté anoche? De esa madre, y algunos no estaban aquí anoche, de esa madre que enseñó a sus niños a hacer el culto diario. Ella se convirtió y su esposo no era converso. Su esposo era mujeriego, su esposo era callejero y era borracho. Y muchas veces llegaba al hogar borracho, muchas veces castigaba a su esposa, la golpeaba. Sus niños le tenían miedo. Pero esa madre fue fiel en tener el culto con sus hijos. Todos los días se reunían para orar juntos. Y un día la madre enfermó y dejó a sus niños solos, en manos de un padre borracho. Antes de morir, le suplicó a sus hijitos que nunca se olvidaran del culto por la mañana y por la noche. Y una vez que esa madre faltó, sus hijos, todavía pequeños, dirigidos por el mayorcito, se reunían en el mismo lugar de la casa para seguir haciendo el culto y orar juntos. Por la mañana antes de salir y por la noche antes de acostarse, tenían su culto. Un día, el padre llegó justo a la hora que sus hijos estaban haciendo el culto y los encontró de rodillas orando. El padre se acercó para escuchar lo que hablaban y sin darse cuenta los niños que el padre estaba allí, el más chiquito oró: Señor Jesús, extrañamos mucho a mamá, pero ella nos dijo que si te pedíamos a ti, tú ayudarías a mi papi. Yo te pido que ayudes a mi papi para que un día también él venga a orar con nosotros. Y el padre se sintió tan conmovido por esa oración sencilla de su hijito más chiquito que no soportó más. El recuerdo de su esposa, que ahora faltaba, el ver a sus hijitos allí arrodillados, tocó su corazón y se arrodilló junto a ellos. Y al terminar la oración, porque ellos tenían sus ojitos cerrados, primero oró el más chiquito, después el mediano y finalmente el más grande. Y cuando abrieron sus ojos, vieron a su padre arrodillado allí, que comenzaba a orar. Con voz entrecortada y sollozando, le dijo: Dios mío, perdóname. Perdóname por no haber sido el padre que debiera ser y no haber dado el buen ejemplo a mis hijos. Ayúdame a ser un hombre distinto, un hombre diferente. Y gracias a la oración de ese niño que tocó su corazón, el padre tuvo un cambio completo en su vida. Qué sorpresa tendrá esa madre que por tantos años hizo sola el culto con sus hijos, cuando en el día de la resurrección descubra que su esposo, que se burlaba de ellos cuando oraban, no solamente ahora es quien dirige el culto en su casa, pero también dirige el culto en la iglesia donde ellos asisten. El poder del culto familiar
Y los resultados de hacerlo se verán en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude para guiar a nuestros hijos tras de nosotros como Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa tras sí, que guarden mis caminos, para que le vaya bien y yo le bendiga. Si tú quieres la bendición de Dios para tu vida y tu hogar, si quieres que te vaya bien a ti y a tus hijos para siempre, sigue los mandatos de Dios. Traspasa la antorcha a la generación que sigue detrás de ti. Que el Señor Jesús te bendiga.